Hacemos así, tenemos más tiempo para el debate, que es lo importante. Bueno, nosotras, como les dijo Bea, lo que queremos es eh, utilizar este espacio para charlar de todo lo que nos pasa como mujeres, como argentinas, como latinoamericanas, etcétera, etcétera, como habitantes de este mundo que está bastante dado vuelta. Así que hoy la propuesta es recordar, repasar un poco qué es la democracia y a partir de ahí, bueno, expresar lo que nosotros sentimos hoy, ¿verdad? Así que les voy a compartir pantalla y vamos a empezar. ¿Ven bien, chicas? Sí se ve. Perfecto. Si querés volver a la primera. Sí, ahí estamos. Bueno, las que se inscribieron se habrán dado cuenta que en nuestro título había una pregunta, porque hace varios años y en otras épocas un poco más lejanas también, la democracia pareció casi una ilusión, es decir, una ilusión que tuvo heridas, que no se concretó muchas veces, que se concretó pero después tuvo accidentes, tuvo problemas. Entonces nos preguntábamos entre nosotras, ¿es una ilusión la democracia pensar que podemos vivir con un gobierno democrático en democracia? Y no, creemos que la democracia es una realidad que construimos todos los días, que a pesar de los vaivenes, de las sombras, de esos tropezones que hemos tenido a lo largo de la historia, es y debe ser una realidad que construyamos entre todos, entre todas. Entonces, vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Vamos a recordar algunos conceptos que todas seguramente lo conocen, pero teóricamente, ¿qué es un gobierno democrático? Un gobierno democrático parte de la palabra democracia. Democracia significa gobierno del pueblo y fue utilizada por primera vez hace mucho tiempo antes de Cristo en Atenas y justamente significa el gobierno del pueblo. Es democrático porque el gobierno se administra, se ejerce en base al principio de la soberanía de los pueblos. Nosotras tenemos una democracia representativa, pero sabemos que esos representantes deben responder al mandato que las urnas le han dado. ¿Cuáles son las características del gobierno democrático que queríamos un poquito recalcar? La primera es el Estado de Derecho, fundamental para la democracia. En un Estado de Derecho, las y los ciudadanos somos iguales ante la ley. Y se aplica esa igualdad sin discriminación de ninguna manera entre los habitantes de nuestro país. Es decir, el Estado de Derecho contempla el garantizar y el promover todas las libertades y los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos. Cuando se produce un golpe de Estado, ustedes saben que lo primero que se cae es justamente ese Estado de Derecho. Por eso es tan importante que nosotros defendamos participando, defendamos eh, sabiendo, informándonos, hablando, para que ese Estado de Derecho se mantenga a pesar de todos los problemas que puedan aparecer.
Un gobierno democrático entonces reconoce los derechos y las libertades individuales, que en realidad, también hablábamos con las compañeras, las libertades individuales no se ejercen en forma individual, se ejercen colectivamente. Es decir, yo tengo el derecho a transitar libremente por el territorio como un derecho individual, pero justamente cuando tengo que ejercer el derecho a manifestar, el derecho a movilizar, siempre se hace en forma colectiva, porque justamente al vivir con otros y con otras, esos derechos y esas libertades se gozan, se ejercen con los demás, nunca son absolutamente individuales. La libertad de expresión, que siendo un derecho, por supuesto, es muy importante para un gobierno democrático, lo colocamos aparte porque nos queremos enfocar un poquito en la libertad de expresión o de prensa. Es decir, la prensa independiente tiene que tener garantizado en un gobierno democrático la posibilidad de disentir o de criticar algunas medidas del gobierno sin que eso sea un motivo para prohibir, para acallar esas voces. Pero hay una pregunta que nos hacíamos. Con la libertad de expresión, ¿vale decir, expresar, escribir, publicar cualquier cosa? Bueno, eso es una pregunta que dejo flotando, pero personalmente creo que una prensa independiente es aquella que informa a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los habitantes, a los jóvenes, qué es lo que pasa en la realidad, sin ningún tipo de deformación, ni manipulación, ni engaño. Es decir, la prensa independiente es aquella que se sitúa en la realidad. Por supuesto que hay interpretaciones de esa realidad, pero hay hechos que son objetivos. Entonces esos hechos hay que mostrarlos, hay que fundamentar cuando uno publica una noticia o hace un TikTok o pone un me gusta en Instagram. Es decir, hay fundamentos para eh, justamente justificar esa noticia o esa versión. El papel de los medios en democracia es fundamental porque llega a cada hogar. Los medios llegan, tienen una amplitud de llegada a la gente que es muy importante tenerla en cuenta y por eso hay que evaluar cuáles medios son realmente independientes y cuáles trabajan para los intereses del verdadero poder, digamos, el poder centralizado, el poder concentrado, que tiene que ver con lo económico y tiene que ver también con lo ideológico. Entonces, importante el rol de los medios de comunicación. El gobierno democrático llega al poder a partir de elecciones, que son regulares y son libres. Regulares porque tienen un periodo de tiempo que tienen que cumplirse para ser realizadas. En nuestro caso, son 4 años para el Poder Ejecutivo y cada 2 se renueva una parte de diputados y de senadores. Dentro de nuestra forma de gobierno, que es representativa, republicana y federal, tenemos 3 poderes. De esos 3 poderes, nosotros elegimos a los miembros del Poder Ejecutivo, presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente, y a los miembros del Poder Legislativo, legisladoras, de diputados y de la Cámara de Senadores. El Poder Judicial, como ustedes sabrán, es el único poder que no se elige por el voto popular, sino que acceden los propuestos por el Poder Ejecutivo y avalados por el Poder Legislativo.
Los resultados electorales en nuestro país, yo no tengo memoria de que haya habido alguno que no se haya respetado. Es decir, nos guste o no nos guste el resultado de la elección, no ha habido conflictos en cuanto al resultado de las elecciones, por lo menos en los últimos años. Y acá llegamos a una característica del gobierno democrático y de la vida democrática que nos permite la participación. Nosotros podemos participar de diferentes maneras, pero siempre recordando que somos nosotros quienes mandatamos a los representantes que nos gobiernan y que podemos estar atentos, no solo podemos, debemos estar atentos a que cumplan verdaderamente con su propuesta. Para eso llegaron al gobierno. En general, todos los partidos políticos que se presentan a elecciones presentan un proyecto, el pueblo lo estudia, lo analiza y posteriormente mete el papelito en la urna. Pero la participación no es solamente cada 4 años. La participación, creemos nosotras, que es permanente, es diaria, es cotidiana. Tiene que ver también con eso que hablamos de los colectivos, ¿no? Del apoyo a los colectivos que por ahí no les va bien, por ahí tienen conflictos y por ahí salen a expresarse. Ejemplo de eso, en estos últimos tiempos tenemos a montones y eso lo veremos en el debate. Y por supuesto, una característica importantísima, ya lo dije, lo repito, que es la separación de poderes. No hay democracia sin que los poderes del gobierno sean independientes unos de otros y que a la vez se controlen. Es decir, tiene que existir un control de un poder sobre el otro para que la división de poderes no se convierta en una sola, en un solo poder. Entonces, los poderes son el poder ejecutivo, que en nuestro caso es el más importante por el poder que tiene. El presidente conduce el Estado y propone un plan de gobierno que teóricamente es para lograr el bien común. El bien común es el bien de todas y todos, cada uno de los que habitamos el suelo argentino. En ningún momento el Poder Ejecutivo debe perder de vista que gobierna para todos y para todas, no solamente para los que lo votaron, sino para todo un país. El Poder Legislativo, en nuestro caso bicameral, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, es el que redacta, modifica o deroga las leyes. Muchas veces recibe proyectos de ley del Poder Ejecutivo, ahí los estudia, los analiza, los aprueba o los desecha. Y por supuesto tiene la función muy importante de supervisar lo que hace el Poder Ejecutivo, porque no nos olvidemos que vivimos en un estado de derecho y el Estado de Derecho tiene que ver con el respeto a la Constitución como ley fundamental del país y a las leyes que emanan de esa Constitución. Muchas veces el Poder Ejecutivo puede equivocarse o no estar haciendo las cosas demasiado bien. Ahí está el Poder Legislativo para darle un tironcito de orejas por ser buenas, digamos. Y el otro Marita, poder, Marita, discúlpame, aparte de los proyectos que pueden ser presentados por el Poder Ejecutivo o que nazcan en cada una de las cámaras, también los ciudadanos pueden presentar un proyecto con, viste, con esto así es, Ok. así es, una forma de ejercer nuestro poder, digamos, nuestro poder como soberanos, como pueblo soberano,
nos la dio la reforma de la Constitución del 94, cuando sumó 2 artículos que nos dan la posibilidad de la iniciativa popular. Es decir, nosotros como pueblo podemos presentar ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que tiene que contemplar ciertas condiciones, ¿no? Un cierto porcentaje de firmas o de apoyos, eh, no puede ir nunca en contra de lo que establece la Constitución, etcétera. Es así, es como dice Rita. Y el plebiscito referéndum, que puede ser utilizado por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo para conocer justamente lo que piensa el soberano, somos nosotros, sobre algún tema en particular. Últimamente no hemos tenido referéndum ni plebiscitos, y de eso después vamos a hablar un poquito más adelante. Yo pregunto, en este caso, el pedido de juicio político que ha estado circulando, ¿es parte de esto o eso va al Poder Judicial? No, no, no. El juicio político va al Poder Judicial, Ok, porque es como justamente el pedido de un juicio. juicio, El gracias. Poder Judicial, que es independiente de los otros poderes, teóricamente independiente, es el que interpreta y vigila el cumplimiento de las leyes. Defiende esa constitucionalidad que tiene que tener la democracia. Y repito, es el único poder no electo por votación. Hay muchas opiniones con respecto a esto, sobre todo por el tema de los últimos años en que hemos visto que la independencia del Poder Judicial muchas veces no existe con respecto al gobierno que está en el poder. Ese Poder Judicial tiene esas sombras, digamos, muchas veces que lo acercan al poder, pero al poder no del pueblo, sino al poder concentrado, a los intereses que están un poco alejados del pueblo. Pero bueno, eso también lo vamos a conversar más tarde. ¿Cuáles son los tipos de democracia que tenemos nosotros o que conocemos? La nuestra, ya hablamos, el poder, la representación, la democracia indirecta o representativa, y lo que dice nuestro preámbulo, nuestra Constitución: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. No olvidemos, como decía Rita, como repetí yo, que en algunas ocasiones el soberano debe interpelar el accionar de esos representantes. Cuando está desconforme, cuando se da cuenta que no están cumpliendo con el mandato que lo llevaron al lugar que ocupan, les diría que es un derecho, pero también es una obligación, de alguna manera, interpelar ese accionar que creemos que no se condice con lo que ellos presentaron como proyecto cuando fueron electos para gobernar. El otro tipo de democracia que existe es la semidirecta o participativa, en donde los ciudadanos ejercen ese poder de expresarse a través de lo que decíamos recién: plebiscitos, referéndum, iniciativa popular y la destitución popular, que, como decía Bea, una de las formas es a través del juicio político. Hay otras formas de destitución popular que nosotros hemos vivido también en nuestro país, que que dio como resultado la ida en helicóptero del presidente de la Rúa. Eso fue una destitución que se realizó no a través de una iniciativa popular, sino de una movilización popular que llevó a la renuncia del que estaba en ese momento en el poder. Nosotros
a partir de la reforma del 94, también somos una democracia representativa y también participativa, porque nos dieron esas herramientas para poder participar más activamente en el control de los actos del gobierno. Y existe también la democracia directa, que en algunos cantones suizos todavía se maneja. Se me fue la diapositiva, a ver si puedo irme para atrás. No, bueno, es la democracia en donde todos los habitantes de ese lugar, reunidos en una especie de asamblea, votan públicamente lo que quieren que su gobierno decida en cuestiones importantes. Muchos dicen que la democracia directa es muy difícil de llevar adelante en países como el nuestro o que tienen más habitantes, justamente por el número de habitantes. Bueno, yo les voy a dar mi opinión. Creo que cuando un pueblo se organiza puede tener perfectamente una democracia directa a través de delegados, a través de justamente de una organización que pueda llevar a ser más activa la democracia, más participativa, más abierta. Pero bueno, eso a los intereses de muchos grupos económicos, políticos, no les interesa. Les interesa más bien que votemos y que esperemos 4 años para votar de nuevo si nos equivocamos o pensamos que otro partido político, otro candidato o candidata pueden resultar mejores. Según el poder político, está la democracia parlamentaria y la democracia presidencialista. No les tengo que decir que la nuestra es presidencialista porque el poder ejecutivo es el que detenta el mayor poder. Por eso también es importante que conozcamos las herramientas para que como soberanos podamos controlar ese poder que muchas veces se hace casi una suma de poder cuando aparecen los vetos y todas esas cuestiones. Ahora vamos a tratar de hacer un recorrido histórico, pero muy cortito, muy poco detallado, para no tener que ocupar mucho tiempo. ¿Cuáles fueron esos hechos que marcaron o que fueron abriendo el camino para que en Argentina exista la democracia? Y vamos a tomar desde la independencia hasta la actualidad, pero consideramos parar un poquito la línea de tiempo en 1983, cuando recuperamos la democracia después de la última dictadura. Las fechas importantes entonces que hemos considerado es la Declaración de la Independencia en 1816, que fue la culminación, digamos, de un proceso de 6 años desde 1810, donde comienza con la formación de la primera junta, la conformación de esta nueva nación, de este nuevo Estado, que estaba absolutamente ligado a todas las que van a ser las futuras naciones y estados de América del Sur. Y esa independencia posibilitó justamente que San Martín pudiera empezar su gesta emancipadora, pasar a Chile, después a Perú, y también darles la posibilidad de ser independientes. Lamentablemente, después de la declaración de la independencia, nos costó bastante ponernos de acuerdo en qué es lo que queríamos para nuestro país. Primero la discusión fue entre monarquía y república, se acordó que queríamos una república, pero vinieron desacuerdos, por llamarlos de alguna manera, entre lo que querían los caudillos o los gobernadores de las provincias y el poder central de Buenos Aires. Entonces,
hubo muchos años en donde no tuvimos posibilidad de tener una constitución, solamente intentos en 1819 y en 1826, ambos proyectos rechazados por las provincias porque ellos querían un gobierno republicano representativo, pero centralista o unitario. Recién en 1853, después de la derrota de Rosas en manos de Urquiza en Caseros, se sanciona la Constitución Nacional, cuya base es la que tenemos ahora con la modificación del 94. En 1912, fíjense todo el tiempo que pasó, hay otro triunfo para nuestra democracia, que es la sanción de la ley electoral. Esta ley electoral, como todo avance que ha tenido nuestra democracia, y eso me parece muy importante aclararlo, no fue que al gobierno de la época se le ocurrió darla, sino que a partir de 1890 empezó una lucha de muchos sectores, muchos colectivos de la época, sindicatos, partidos políticos nuevos, formas de organización que exigían y empezaron a movilizarse y a manifestarse pidiendo el cambio de ley. Hasta ese momento, a pesar de que había elecciones cada 6 años, se respetaba el resultado electoral, pero esas elecciones eran absolutamente fraudulentas. Es decir, el votante no era libre de votar a quien quisiera porque hasta ese momento el sufragio era selectivo y era cantado. Es decir, uno entraba, tenía que decir por quién votaba y seguramente alguien lo estaba mirando para ver si realmente votaba por quien le habían ordenado que tenía que votar. Votaban muertos, no existían los padrones, y si existían no eran legales, digamos, no había una institución que se ocupara de hacer los padrones como corresponde. Entonces, en 1912, por fin, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se sanciona la ley electoral que nos da la posibilidad de sufragar libremente, en forma secreta, y todos, solamente todos, todas no, porque a pesar de que dice la ley que es universal el voto, las mujeres parece que no entrábamos en esa universalidad que se consideraba en ese momento. Pero fue un avance y eso dio la posibilidad de que llegara un partido nuevo, la Unión Cívica Radical, que se había dividido de la Unión Cívica creada por Alem, y que Hipólito Yrigoyen pudiera llegar al gobierno. En esa época, bueno, ahora también, pero en esa época no se podía reelegir al presidente, así que Yrigoyen gobernó de 1916 a 1922, después lo sucedió Alvear entre el 22 y el 28, y en ese año Yrigoyen fue reelecto. Algunas medidas que se tomaron durante los gobiernos radicales, como la nacionalización del petróleo y la creación de YPF, empezó a molestar justamente al poder internacional que estaba muy interesado en nuestras riquezas y que hasta ese momento y con los gobiernos fraudulentos de la década de 1880 a 1910, 2 décadas, eh, se hacían permanentemente en nuestro país. Existía una corrupción absolutamente legalizada, les diría, para hacer negocios en contra de nuestra soberanía y de nuestro progreso. Entonces, en 1930 se produce el primer golpe de Estado en nuestro país. Ahí la democracia dio un paso para atrás muy grande,
porque este primer golpe de Estado es importante no solamente porque fue el primero, sino porque la Corte Suprema de esa época legalizó, es decir, ese golpe de Estado era legal para esa Corte Suprema. Y a partir de ese momento vinieron una serie de golpes de Estado cuando los gobiernos que siguieron a Irigoyen no hacían o no se comprometían con el poder existente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cuando hacían las cosas más o menos bien, no había problema. Si empezaban a tener en cuenta derechos, libertades, nacionalizaciones, etcétera, ya ocurría un golpe de Estado. El golpe de 1943, realizado por el ejército, por un grupo de oficiales a la cabeza, el GOU, llevó al gobierno al general Perón. Él ocupó distintos cargos, fue subsecretario de Trabajo, ministro y finalmente vicepresidente. Perón, desde la subsecretaría de Trabajo, reconoció y dio visibilidad a los derechos de los trabajadores. Fue un gobierno que impulsó las vacaciones pagas, el aguinaldo, la distribución de la riqueza de las empresas. Es decir, eh, repito, no regaló, reconoció la existencia de esos derechos y los hizo visibles, los concretó en leyes. Por lo tanto, cuando el poder quiso sacarse a Perón de encima, sucedió algo fundamental en la construcción de nuestra democracia, que fue el 17 de octubre de 1945, cuando las masas, cuando los trabajadores, obreros, jóvenes, hombres, mujeres, niños, fueron a la plaza a reclamar por su líder, a reclamar por aquel que por fin había reconocido y había hecho que los trabajadores gozaran de los derechos que tienen de por sí. Entonces fue un triunfo porque Perón, que iba a ser llevado preso a Martín García, pudo salir al balcón y a partir de ahí se convirtió en el único candidato que podía volver a ganar, que podía ganar, digamos, las elecciones que se llamaron para 1946. Perón gobernó desde 1946 hasta el golpe de Estado del 55 y por supuesto no voy a repetir por qué se dio el golpe de Estado, pero sabemos que esos derechos que ahora se ejercían molestaban, eh, sobraban. Por supuesto que hubo luces y sombras también en los gobiernos peronistas. Y muchas de esas cosas, como por ejemplo la afiliación obligatoria, el control de los sindicatos, dieron fundamento a la prensa justamente para hacer que esas cuestiones fueran las más vistas, las más leídas, las que hicieron que la opinión pública se dividiera en nuestro país. A partir de ahí aparecieron los antiperonistas y quienes no resignaban sus privilegios. Entonces, el golpe de Estado del 55 fue un golpe de Estado muy sangriento, hubo muchos fusilamientos y pérdidas de derechos y de libertades sobre todo, y la proscripción del Partido Justicialista. Desde el 55 hasta el 76, otra vez volvieron gobiernos democráticos
que no terminaron en general su periodo de gobierno, porque cuando hacían algo que molestaba, y esto me lo van a escuchar decir muchas veces, ahí aparecía entonces la mano del poder y un nuevo golpe. En 1976 se dio el más sangriento y cruel golpe de Estado, el último, y no nos olvidemos que en ese golpe militar se juntaron no solamente los militares, sino también ciudadanos comunes y también la iglesia. Esa dictadura terminó en 1983. Tampoco fue un regalo el retorno a la democracia, sino que hubieron actores en esa transición que hicieron posible justamente tomar otra vez las riendas de nuestro destino. Una pregunta: ¿cómo influyeron en el siglo XX los movimientos sociales, las luchas políticas, para llegar justamente a poder retornar a la democracia? A partir de 1890 en nuestro país empezaron a organizarse los sindicatos, los nuevos partidos políticos, el Partido Socialista, estaban los anarquistas, nace la Unión Cívica, después la Unión Cívica Radical, y así se fueron sumando partidos políticos que lucharon a lo largo del siglo XX para consolidar la democracia. Pero en la última dictadura, antes de que estallara el golpe del 24 de marzo, había en el contexto internacional un ascenso de los movimientos, sobre todo juveniles. Recordemos la Francia del 68, el Mayo francés, la Revolución cubana, la aparición del concepto de tercer mundo, y de ahí la teología de la liberación, los curas del tercer mundo, las revoluciones que se dieron en África y en Asia para conseguir la independencia de esos países, hicieron que en nuestro país también surgieran movimientos que peleaban porque el mundo fuera un poco más habitable. Tomaron distintos caminos aquellos que pretendían ese cambio, algunos con la lucha armada, otros no, pero lamentablemente esto de alguna manera se tenía que parar. Los conservadores, la derecha mundial tenía que parar este ascenso, y comienzan los golpes. En América Latina tenemos el golpe en Brasil, en Chile y por supuesto el de Argentina. Cuando la dictadura militar termina de consolidarse, digamos, o empieza a consolidarse, un grupo de mujeres sale sin miedo o con miedo, pero lo deja un poco de lado, y son las que van a ser la punta de lanza de nuestra resistencia, que son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas empezaron con su ronda exigiendo la devolución con vida de sus hijos desaparecidos. Antes también había habido huelgas. En el mismo 1976 hubo una gran huelga de portuarios, que por supuesto eran totalmente tapadas por la prensa, por supuesto, afín a este plan macabro de la dictadura, que callaba, no publicitaba absolutamente nada de lo que pasaba.
Las madres consiguieron que la prensa internacional las escuchara y a partir de ahí lo que estaba sucediendo en nuestro país empezó a ser conocido en el mundo. La gotita que llenó el vaso fue la guerra de Malvinas y la derrota contra los ingleses en 1982, lo que hizo justamente que no les quedara más remedio que dar elecciones para 1983. En el 2001 hubo una gran crisis en nuestro país debido justamente a los proyectos políticos que estaban eh, descartando a un sector de la población eh, en medio de una corrupción generalizada en las esferas del gobierno. Y fue ahí cuando salimos a las calles, pero perdimos la confianza, no solamente en los partidos políticos, sino en la forma en que nuestra democracia se estaba desarrollando. Apareció el que se vayan todos y, por supuesto, la gran movilización, lamentablemente, la muerte de muchos conciudadanos en esa fatídicas jornadas de diciembre del 2001. Ahora bien, una vez superada esa crisis, teníamos que volver a la normalidad, entre comillas, y sí se tomaron medidas para tratar de restaurar la confianza en el sistema político democrático. Por ejemplo, programas para asistir a los más vulnerables, por supuesto, primero salir de la convertibilidad. Eso hizo que hubiera una devaluación de nuestra moneda, pero por lo menos teníamos claro qué era lo que teníamos y qué era lo que nos habían vendido como que teníamos, ¿no? Teníamos una deuda externa enorme y hacia eso también se enfocaron medidas de los gobiernos que pudieron, que asumieron después de esta crisis para justamente reconfigurar esa deuda y se llegó en un momento a pagarla completamente. Acá aparecieron muchas medidas que realmente no me acuerdo de todas, pero por ejemplo en el Poder Judicial se aumentó el número de miembros y por primera vez en nuestra historia 2 mujeres ocuparon sus sillas en la Corte Suprema, que fueron la doctora Argibay y Nolasco, si alguien me recuerda el nombre, la otra mujer que asumió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se creó también el Consejo de la Magistratura, que era muy interesante porque vigilaba o controlaba el Poder Judicial, justamente para evitar que se corriera y desviara esa independencia que debe tener. Ese Consejo de la Magistratura estaba integrado por miembros por partidos políticos que tuvieran sitio en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. De esa manera y de a poquito fuimos recomponiendo este camino hacia la consolidación de la democracia con esos hitos, la creación de nuevas instituciones, la promulgación de políticas para incluir socialmente a los que habían quedado tan vulnerables y tratar de fortalecer la independencia judicial. Como dice Mafalda, si decimos sí a la democracia, decimos sí a la justicia, sí a la libertad y sí a la vida. Recuerdo cuando Alfonsín asumió, disculpen,
Él dijo, con la democracia se cura, con la democracia se come y con la democracia se educa. Ojalá que podamos en algún momento lograr que eso sea permanente. No creo que lo logremos sin el trabajo colectivo, sin la participación ciudadana permanente, consciente, constante, la reducción de la corrupción y la distribución de la riqueza en la cual entremos todos y, por supuesto, el mejoramiento de la justicia. Bueno, chicas, hasta acá mi presentación. Muchas gracias, realmente muy buena. Aprovecho tu tos para decir que la jueza era Hayton de Nolasco. Disculpen, me ha dado un ataque de tos. Bueno, ahora la idea es que veamos entre todas el videíto que yo les puse en el grupo y mientras les pedimos que si tienen alguna pregunta, si quieren intervenir, Sí, que claro, anoten en el chat, anoten claro. en el chat para que No, después no, 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 nosotros... no, yo no escribo la pregunta, quiero la palabra. Cuando, Bien, cuando se perfecto. haga No, la no, no. rueda, pido la Sí, sí, palabra. sí, sí. Es que algunas, viste que, Evi, que a veces algunas les cuesta hablar y prefieren escribir. Por eso tienen todas las opciones, levantar la Perfecto. mano, escribir en el chat, etcétera, etcétera. Comparto entonces el videíto y les damos tiempo a las compañeras que quieran escribir. Gracias, Marita. Eh, estamos Arrancamos con Eva que se sale de la vaina, mira, por decir algo. Pero antes no de la decir veo. esto que detengo la grabación. Sí, bueno, Marita está ahí, sí, ahora la veo, no la estaba viendo. Bueno,